Hola muchachos, esta es una edición especial, es un video especial eh, que voy a hacer para ustedes debido a que el video en clase al final se perdió. Ya, entonces hubo dificultades técnicas, así que vamos a hacer un repaso de la sesión que hicimos eh, en clase, que fue la segunda parte de Grecia, ¿no? Les había comentado en ese caso que Grecia, la historia griega, había pasado por varios periodos. Uno de ellos fue el periodo oscuro, que ocurre cuando cae Troya. Entonces los aqueos terminan siendo invadidos por los dorios. ¿Por qué en este caso pierden los aqueos? Porque en este caso ellos, los dorios me refiero, poseían armas de hierro. Entonces esto provoca en todo caso este periodo, ¿no? y esta invasión de los dorios provocó un estancamiento cultural conocido como la Edad Media griega, en donde entre las características de este periodo desaparece la centralización política, o sea, no hay un poder que agrupe a todas las polis, sino que cada poli se gobierna de manera autónoma, como lo vamos a ver. Luego el comercio a gran escala y el sistema de escritura. Otra característica de este periodo es que surgen las polis, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, que es una comunidad de individuos que integran todos aquellos descendientes de un antepasado común. Posteriormente, ¿no? Una vez pasada el periodo oscuro, ¿no? Viene en este caso el periodo de colonización, que surge en este caso debido a la sobrepoblación en las polis. Y entonces hay una búsqueda de nuevas tierras de cultivo y la necesidad de una expansión cultural. Entre las polis que destacan en este periodo están Bizancio, Mileto, Éfeso, Halicarnaso, Esmirna, entre otras. Y de ahí, pasada el periodo de colonización, viene el periodo clásico, ¿no? Que es un periodo más que todo de desarrollo y apogeo de las polis griegas, ¿no? Que son consideradas como ciudades-estado. Entre ellas destacan Corinto, Tebas, Megara, Siracusa, Mileto, Atenas y Esparta, ¿no? Los tipos de gobierno en la mayoría de las ciudades-estado fueron monarquías de tipo limitado, aristocracia, que es el gobierno de pocos, la tiranía, que es el gobierno que llega al poder por la fuerza, y la democracia, que es el llamado gobierno del pueblo. Entre estas polis que habíamos visto, ¿no? Destacan dos de sobremanera, que vienen a ser primero Atenas, ¿no? Se ubica en la península del Ática, fundada por los jonios, y su deidad protectora era Atenas. El Ática podemos describir como una región poco apropiada para la agricultura. Es por ello que los atenienses impulsaron el desarrollo del comercio. Su educación basaba en formar al ser humano de una manera corporal e intelectualmente, sobre todo, ¿no? O sea, era un complemento, ¿no? Mente y cuerpo. Y las niñas, en este caso, aprendían en todo caso en su periodo educativo a coser, a bordar y a tocar instrumentos musicales, mientras que los varones sí tenían el acceso a la educación. En cuanto a su organización social, en la cúspide de la pirámide, ¿no?, de castas, podemos ver a los eupátridas. Estos eupátridas eran los descendientes directos de los invasores indoeuropeos, o sea, los jonios, ¿no? Entonces va a ser descendiente de un jonio. Esta es la escala más alta de la pirámide social. Luego vienen los de Nigro, que eran los del pueblo, los considerados del pueblo. Los metecos, que eran los extranjeros que residían en Atenas. Y finalmente los seuditas, que eran los esclavos. O sea, hay datos en el que se estipula que en Atenas en ese momento existían los 4/5 del total eran esclavos. 4/5, o sea, era una gran población en este caso en comparación a las otras casas de mayor valor, de más alto nivel social, ¿no? Como vean. En cuanto a la evolución, en este caso los atenienses
experimentaron diversas formas de gobierno. Primero la monarquía, en donde destaca el rey Basileus, la aristocracia representada por Dracón, la timocracia representada por Solón, la tiranía representada por Pisístrato y finalmente la democracia representada por Clístenes. En cuanto a su organización política, podemos ver que se formaron diversas instituciones como por ejemplo el Bulé o el Consejo de los 400, que eran los encargados del poder legislativo. En cuanto a la iglesia, era la Asamblea Popular, que se encargaba de ratificar las decisiones que se tomaban en el Bulé. El arcontado era como el poder ejecutivo, entonces las decisiones políticas las tomaban los 9 arcontes. El areópago es el poder judicial y el máximo tribunal de justicia. El tribunal de las Heliastas o de los Heliastas estaban integrados por jueces populares. En cuanto a Esparta, que es una sociedad distinta a Atenas, no tan opuesta, pero sí distinta, ¿no? Se desarrolló más bien en la península del Peloponeso, fundado por los dorios, y su deidad protectora era Ares. Su actividad productiva fue la agricultura, fue una sociedad clasista, la educación era militar, el espartano toda su vida era considerado soldado, empezaba su entrenamiento desde los 7 años, se preocuparon por la formación física y en este caso en crear una máquina militar perfecta. Las mujeres eran dejadas para convertirse en saludables madres de hijos guerreros, ¿no? En cuanto a las clases sociales, son 3 castas definidas: los espartanos, quienes eran descendientes directos de los dorios que fundaron Esparta; los periecos, descendientes del pueblo aqueos, el pueblo sometido, eran campesinos sin derecho; y los hilotas eran los esclavos que trabajaban la tierra. En cuanto a su organización política, tenemos que en este caso fue un estado aristocrático de carácter militarista. Sus instituciones fueron establecidas por el legislador licurgo. Por ejemplo, entre los cargos políticos que existían en Esparta, tenemos los 2 reyes, ¿no? Que uno cumplía una función militar y el otro una función religiosa. La gerusia era como el consejo de ancianos, era un total de 28 magistrados, todos ellos mayores de 60 años. La pela es la asamblea popular, quienes estaban conformados por aquellos mayores de 30 años. Y el éforos es una institución aristocrática, donde 5 personas eran elegidos por la pela. Entre las funciones que tenían el éforos era controlar a los reyes, administrar justicia y vigilar las nuevas costumbres, ¿no? Entonces podemos observar que en este caso la cultura griega en sí no tuvo, como en otras sociedades o imperios, un poder, una máxima autoridad que aglomerara a todo el territorio, a todas las ciudades que en este caso se consideraban parte de la cultura griega. Entonces, debido en este caso al paso del periodo oscuro, ¿no? Una de las características, como hemos visto, es en este caso que cada ciudad es autónoma. Entonces, al ser autónoma cada ciudad, entonces se podían gobernar por sí solas. Como vemos aquí, tanto en Atenas como en Esparta, ¿no? Tienen características distintas. En algunas cosas, en algunos detalles sí son iguales, a pesar de tener pensamientos distintos, ¿no? Por ejemplo, vemos que en este caso hay una pirámide social en ambas sociedades, ¿no? En Atenas hay más castas que en el caso de Esparta. Esparta es muy, se puede decir, tienen pocas castas, ¿no? Los espartanos, los descendientes de los dorios. En el caso de Atenas, también los eupátridas eran los descendientes de los dorios. Entonces, ellos eran por ser el pueblo vencedor, no eran en este caso los que conformaban la cúspide. Mientras que en este caso, en el caso de Esparta, los aqueos fueron sometidos, eran considerados como campesinos y estaban en la tabla media de la pirámide. En el caso de Atenas, el pueblo era la segunda
el segundo nivel, ¿no? Debajo de ellos estaban los extranjeros que venían a Atenas, que residían en Atenas, y finalmente los esclavos. Y en el caso de Esparta también los esclavos conformaron el último eslabón de la pirámide, ¿no? Y ambas tenían, en este caso, instituciones, ¿no? En eso también se coinciden, tenían instituciones, o sea, no había una marcha ni dentro de sus propias ciudades consideraron la idea de tener un soberano que en este caso concentrara todo el poder, ¿no? Si vemos ahí, se crearon instituciones y cada una tenía funciones específicas, ¿no? O sea, no hubo un máximo, una máxima autoridad que tuviera todos los poderes, ¿no? Había una distribución de poderes. En eso se puede, en alguna manera, vamos a ver unas características similares tanto en Atenas como en Esparta, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver con mayor detalle sobre, en este caso, la conformación de las ciudades polis y también, en este caso, el por qué destacaron con mayor interés Atenas y Esparta. Espero que esta información les sea muy útil. Conmigo será hasta en una próxima clase. Nos vemos.